crezcan en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. JTCProductions.com te presenta el repaso de la lección Proverbios. Saludos mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos repasando la lección que nos corresponde al día martes 3 de marzo. Quien les habla es el pastor Juan González de la Iglesia Adventista. Es interesante, mis queridos, cómo la lección de esta semana, que lleva como título Detrás de la máscara, y el versículo que nos corresponde: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Como el sabio, a través de sus consejos, nos quiere llevar a una realidad de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y nos advierte sobre todo lo que tiene que ver con aquello que en vez de acercarnos a Dios nos aleja. Y en la lección del día martes 3 de marzo está hablando sobre el perezoso. Y es interesante que la parte de arriba de la lección me dice que el perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Mientras yo leía este versículo, pensaba realmente en la vida del perezoso. Y es interesante porque en la parte de abajo hace una pregunta, ¿no? ¿De qué nos advierte aquí el sabio sobre el perezoso? Y en Proverbios 26, versículo 13 al 16, es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en la calle. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se revuelve en su cama. El perezoso hunde su mano en el plato, pero le cansa llevarla a la boca. En su opinión, el perezoso es más sabio que 7 personas que responden con tacto. ¿Qué quiere decir, mis queridos, este versículo? Cuando el sabio dice el perezoso puede tener razón, nos está diciendo que en su pensar el perezoso dice: ¿para qué salir de la casa si el león está en el camino? Por tanto, es más prudente quedarse ¿dónde? Dentro de la casa. Pero mis queridos, lo que el sabio nos quiere decir, que el perezoso siempre buscará una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. No, prefiere mejor quedarse en la casa que salir y enfrentar o confrontar el peligro. Y saben, mis queridos, también nosotros podemos caer en las garras, yo diría, del enemigo, poniéndonos este tipo de pensamientos. Y muchas veces la pereza no hace que nosotros salgamos a lograr lo que el Señor quiere que nosotros logremos. Y como dice la lección, ¿no? El perezoso muchas veces no ve la belleza de la rosa, porque la pereza lo hace muchas veces quedarse más cómodo en su casa, más cómodo en su cama, que salir. Y la lección dice: no seremos capaces de avanzar si tenemos miedo de los obstáculos. La gente que no se atreve a comprometerse nunca gustará de la plenitud de la vida. Mis queridos, el miedo. Y hoy la gente vive con miedo. Muchas veces la gente no se atreve a salir de sus hogares. No se atreve, tiene quizás muchos pensamientos, quiere cosas que quiere lograr,
pero no se atreve por el miedo. Y muchas veces, como dice la lección, por la pereza que siente y no quiere arriesgarse. Y el libro de Proverbios nos dice claramente, ¿no? Que nosotros, los que hemos sido llamados por el cielo, tenemos que dejar a un lado la pereza. Porque el sabio no solamente nos está advirtiendo sobre la pereza física, también podemos caer en la pereza espiritual. Aquella pereza que no nos lleva a la búsqueda de las cosas eternas y simplemente nos conformamos con lo que hemos alcanzado. Y nosotros tenemos que escuchar las palabras del sabio, ¿no? Cómo nos presenta esa imagen acerca del perezoso. Y la lección dice, ¿no? La palabra de Dios dice, al dar vuelta en la cama, se compara con una puerta que gira sobre sus quicios. En otras palabras, este relato, esta parábola, es que el perezoso está fijo en la cama, aun cuando se mueve. A pesar de sus movimientos, el perezoso no hace avances en el espacio. No existe diferencia entre el perezoso y el necio. Ambos piensan que son ¿qué? Que son sabios, pero con un pequeño matiz de diferencia. Mientras el necio sencillamente piensa que sabe, el perezoso cree que sabe mejor. Habiendo resuelto así el problema por sí mismo, y sintiéndose mejor que ningún otro, el perezoso no cree que necesita acudir a otra parte para aprender o consultar. Pero eso dice la palabra de Dios, ¿no? El perezoso, en su opinión, se cree que es sabio y que él lo sabe todo. Y eso, mis queridos, es un peligro para cualquiera de nosotros. Aquellos que piensan que tienen toda la respuesta, generalmente no la tienen. Por eso es que esa pereza intelectual, muchas veces hemos cerrado nuestras mentes, hemos cerrado nuestro corazón al llamado de Dios. Y en esta mañana, no, a través de esta lección, el sabio quiere que nosotros seamos personas, como dice la palabra de Dios, no solamente oyentes, sino que podamos llevar lo que sabemos a la acción, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude cada día a seguir hacia adelante, que cada día podamos nosotros hacer o cumplir con lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. En la parte de abajo de la lección del día martes hay un pensamiento y una pregunta. Y dice, en el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Y la pregunta es, ¿cómo debemos entender nuestra función de dar a otros la oportunidad de aprender qué es la verdad? ¿Dónde comienza nuestra responsabilidad y dónde termina? Mis queridos, estas preguntas debe de hacernos pensar seriamente, ¿no? ¿Cómo tú entiendes esa función que Dios te ha dado de transmitir a otros esta verdad? Si por la pereza espiritual tú has dejado a un lado la búsqueda de Dios, estamos en peligro. Dios, a través
del sabio nos está poniendo a meditar seriamente cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios, cómo está esa pereza espiritual, física, emocional. Porque, mi querido, el problema es que lo que el sabio me está diciendo a mí es que el perezoso corre peligro en todo el sentido de la palabra. El perezoso corre peligro en su vida espiritual, no busca de Dios. El perezoso ha dejado de estudiar, ha dejado de orar, ha dejado de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. En la parte física, el perezoso se conforma quizás con lo que tiene, no busca un poquito más allá, no quiere salir, aunque se mueve, como dice la palabra de Dios, se mueve en la propia cama, pero no va a ningún lugar, es un peligro. Y también el perezoso, en la parte intelectual, ha dejado a un lado lo que Dios nos quiere dar y que a través de su palabra nosotros podemos entonces encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por lo tanto, mi amigo, pídele a Dios que te quite esa pereza, que tú en esta mañana le puedas decir: Señor, ayúdame a vencer aquello que no he podido vencer. Ayúdame a llegar donde yo no he podido llegar. Y Dios te dará la fuerza para entonces tú salir de ese estado de ánimo. Y entonces saldrás un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana con otro repaso más de la lección de Proverbios, auspiciado por jtcproductions.com.